Em, ¿Qué tal? Hola a todos los que nos están viendo en el video de esta ocasión. Vamos a demostrar en estos siguientes minutos un par de resultados que tienen que ver específicamente con límites de composiciones. El contexto es que hasta ahora hemos trabajado con tres tipos de funciones. Las de cálculo 1, que son funciones con dominio escalar e imagen escalar. Y un par de cálculo 3, que son aquellas que dibujan curvas. Esto es funciones que tienen dominio escalar, pero imagen vectorial. Y las que hemos estado introduciendo en este último tema son los campos escalares, que son funciones de dominio vectorial e imagen escalar. Entonces, uno se preguntaría, ¿de cuántas formas puedo hacer composiciones de estas dos funciones? Perdón, de estos tres tipos de funciones. Y la respuesta concreta, bueno, la respuesta real es que son tres. Puedo componer esta con esta. Puedo componer esta con esta. También podría componer estas dos, solo que estas dos tienen dos formas de componerse porque los dominios y los codominios coinciden. Una de ellas no la podemos estudiar todavía, que son funciones que empiezan en Rn y terminan en Rn. Esos se llaman campos vectoriales y los veremos más adelante. Pero la que sí podemos hacer aquí serían funciones que empiezan en una variable escalar, se van a Rn y de Rn regresa a una variable escalar. Entonces la composición de f con gamma va a resultar ser una función como la de cálculo 1. Claro, que tiene sus propias propiedades, sus propias características, dado que estamos hablando de funciones que pasan por los vectores, entonces quizás se analizan un poco distinto, pero a fin de cuentas regresa a ser una función como antes y será interesante, por lo tanto, hacer un par de conclusiones al respecto. Así que las que estudiaremos en esta primera mitad de video son funciones escalares que se componen con campos escalares. Es decir, si yo empiezo en Rn y luego le aplico algo en R, pues eso sigue siendo una función con dominio vectorial y de imagen escalar que vuelve a caer en las funciones que estamos estudiando, que es un campo escalar finalmente. Así que, para empezar esta discusión, que es esta primera mitad, vamos a considerar lo siguiente. Entonces, las que vamos a estudiar, perdón, ahorita son funciones de la forma f con f mayúscula, que van a tener un dominio en Rn, y después de llegar a R se les aplica otra función que las regresa a R, así que esto vuelve a ser un campo escalar. Y las otras que vamos a estudiar en esta ocasión, en el siguiente video, son las funciones como de cálculo 1, que empiezan en un dominio en R, hay que ponerles nombres, y después de aplicarles una función vectorial, la otra función vectorial me regresa a los reales, así que esto es una función de escalar en escalar, que es como en el cálculo. La tercera composición, que es del estilo gamma con f, estas empiezan en Rn y terminan en Rn, quedan pendientes para el siguiente tema. Ok, entonces me interesan estas dos ahorita. Y vamos a empezar con pues la proposición, la que tiene que ver con las funciones, esas composiciones que vuelven a ser campos escalares. ¿Qué diríamos? Proposición. Sean f una función, f mayúscula el campo escalar, que esté definida en un D1 de Rn en R, campo escalar, y para hacerlo concreto, para decir que esto está bien planteado, voy además a exigir una condición adicional, que el dominio de esta función, digo, de que la imagen de esta función esté conocido. Vamos a llamarle por ahora B. Y ya que tengo conocido eso, la función como de cálculo 1 se va a definir de B, nada más para decir que pues, la composición tiene sentido, en R también, función. Ahora tengo que pedir las condiciones. Necesito un A, punto de acumulación del primer dominio, L, un punto de acumulación de la imagen, no es cierto, eso no lo necesito,
L un punto de la imagen, que es el dominio de la función f, tales que el límite cuando x vector tiende a vector de f mayúscula es L y f continua en L. Hay muchas formas de plantear esta proposición. Entonces, esta no es la más general, porque estoy suponiendo continuidad, que es una propiedad un poco más fuerte. Pero funciona. Y vamos a demostrar que le puedo sacar límite a la composición, que tiene sentido porque tiene dominio en A, o sea, perdón, en D1 y tengo un punto de acumulación. Y este límite va a ser igual a f de L. Entonces, esto se ve como una propiedad de cálculo 1 y de hecho tenemos el análogo en cálculo 1 que dice que cuando yo te compongo una función que tiene límite con una función continua, entonces como que el límite simplemente se mete a la función y evalúa aquí adentro. Entonces, si estoy componiendo con la continua, se sigue que el límite de la composición es como el límite de la función original. Demostración. Es una cosa más o menos sensata, solo tengo que escribir mis hipótesis. Y el único juego es aplicarlas en el orden correcto. La hipótesis 1 sería que para toda epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que para toda x vectorial del dominio se sigue que si la distancia de x a A es menor que delta, pero mayor que 0, entonces la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. Y la hipótesis 2 es que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0, tal que para toda t del dominio de la función escalar que es b, tengo que si t tiene distancia a L menor que delta, entonces, por continuidad, f de t menos f de L también es menor que epsilon. Y lo que quiero demostrar es una condición muy similar a las anteriores. Para toda epsilon mayor a 0, existe delta mayor a 0, tal que para toda x en el dominio, porque estoy haciendo de un límite de la función del campo escalar, si la distancia de x a A es menor que delta, entonces, y aquí viene la composición, sería f chiquita con f grandota adentro de x vector menos f de L menor que epsilon. Entonces, todas estas se parecen. Solo debo cuidar las diferencias. Y ya que he usado muchas deltas, igual y me conviene empezar a nombrarlas. Voy a llamar una delta 1 aquí, una delta 2 acá, para entender que no necesariamente son la misma cosa, que van de asuntos distintos. Y lo que quiero llegar es a una delta para la composición. Entonces, por la naturaleza del objeto que tengo que demostrar, tengo que empezar necesariamente con sea epsilon mayor a 0. Y la pregunta es, dado que tengo estas dos hipótesis, que todas admiten una epsilon, o sea, como que a todos les puedo meter la moneda de una cantidad positiva arbitrariamente pequeña, pues tengo epsilon mayor a 0 y la pregunta es cuál de las dos hipótesis debo aplicar primero. Y la respuesta a esta pregunta se puede esquematizar. Yo tengo una situación de un campo escalar, entonces tengo algo que me toma cosas en R2, por ejemplo, que me las manda a los reales. Eso sería mi f mayúscula. Y luego tengo esta función f chiquita que me manda de los reales en los reales. Entonces, lo que yo quiero hacer es como tomarme todo un camino que me mande directo de aquí hasta el último dominio. Digamos que esto es B, digamos que esto es D, y aquí está el último, digo, la última imagen. Entonces, la bola que yo voy a plantear en este caso, que es la bola dada por esta expresión, es una bola en R, pero es una bola de cosas después de haber aplicado la función f chiquita. Entonces, esto está en la imagen de f chiquita. Así que la bola epsilon que yo estoy pensando aquí está en este punto. Como que este valorcito de acá es f de L. Por aquí está L y por aquí está A. Así que
Dado que mi distancia, mi condición de distancia está en la imagen de f chiquita, yo estoy primero como en esa situación. Y tengo que regresarme hasta garantizar la delta en el dominio de la función del campo escalar. Y con este esquema igual y queda más claro qué es lo que debo hacer. Tengo un epsilon mayor a 0, tengo dos hipótesis que reciben epsilon, así que mi primer paso debería ser, dado que estoy empezando aquí, regresar con un primer movimiento al conjunto B. Y eso se hace a partir de la hipótesis 2. Y escribo, por hipótesis 2, existe una delta 2 mayor a 0, tal que para toda t del dominio B, que es un número real, si la distancia de t a L es menor que delta 2, entonces existe, no existe, entonces f de t menos f de L es menor que epsilon. Esto es cierto. Entonces, a partir de esta epsilon y de la hipótesis 2, puedo regresar puntos que se encuentren en una delta. Le voy a llamar este intervalo delta 2. ¿Y luego qué sucede? Pues yo no quería terminar en los reales, yo quiero llegar hasta Rn. Y aquí ya tengo garantizado una cantidad positiva, ya dibujé una vecindad en el dominio B. ¿Y qué es lo que yo recuerdo? Que esta situación se parece muchísimo a algo cuya hipótesis yo ya conozco. Así que vamos a darlo. Como ya tengo una vecindad en el dominio B y yo tengo una función que satisface una condición para cualquier cantidad positiva, puedo regresar todo esto a una vecindad en el dominio A, en el dominio de 1, perdón, que ahora sí tenga cara de ser lo que yo estoy buscando. El truco, por lo tanto, de esta clase de demostraciones es ocupar como nueva epsilon a la delta 2. Entonces, podemos decir, para epsilon prima igual a delta 2, que es un número positivo, por hipótesis 1, existe una delta 1 mayor a 0, tal que para toda x del dominio en Rn, si la distancia de x vector a es menor que delta 1, entonces la distancia entre f de x vector menos L, la distancia f de x vector a L, es menor que delta 2, que mi nueva epsilon. Así que de la vecindad de epsilon regresé a una delta 2, a una vecindad delta 2, y de la vecindad delta 2 estoy regresando a una vecindad delta 1 en el dominio original. Entonces, como ya hice el camino de ir hasta, de empezar en el final y regresar hasta el inicio, me late que esta vecindad va a ser buena. Vamos a ver por qué. Sea delta igual a la delta 1 que acabo de encontrar. Sea x en D1 tal que x menos a es menor que delta 1 y mayor que 0. Entonces, por hipótesis 1, como yo estoy en una situación vectorial y estoy en el radio delta 1, puedo garantizar que que f mayúscula de x, que de f mayúscula de x vector, cierto, esta era una mayúscula. La de arriba, rayos, sí. La de arriba también, ¿no? Esta de acá, el vector sí está, pero debería ser una f mayúscula. Ya la de abajo sí estaba bien escrita. Ok, entonces f mayúscula de x vector está cerca de L por menos que delta 2, porque así encontré la delta 1. Entonces estoy garantizando la hipótesis 1 y garantizo que la f mayúscula se está acercando a L por menos de delta 2. ¿Y luego qué ocurre? Pues si me doy cuenta, lo que estoy diciendo acá es que tengo un elemento que se llama f de x, que por hipótesis vive en el dominio de la función f chiquita. ¿Esto qué quiere decir? Que esto lo puedo tomar como un elemento de mi siguiente dominio. Esto puede ser una t. Y yo sé que las cosas t que estén cerca de L por menos de delta 2, puedo garantizar que sus f's, la hipótesis 2 me dice que sus f's chiquitas van a estar cerca de f de L por menos que delta 1, no, que epsilon.
Pero como estoy aplicando f chiquita al f grandota, esto no es no es otra cosa que una composición. Así que de acá tengo f de f en x menos f de L en valor absoluto menor que epsilon. ¿Esto qué nos enseña? Que ya hicimos cosas súper sabrosas. ¿Por qué? Porque acabo de darme cuenta de que para toda epsilon mayor a 0 existió una delta tal que para todo elemento del dominio suficientemente cerca del punto de acumulación, puedo concluir que la composición se acerca a L por menos de epsilon. Por lo tanto, acabo de demostrar una condición de límite. Límite cuando x barra tiende a barra de f chiquita de f grandota en x barra es igual a f de L. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues ya tenemos muchísimos ejemplos en donde podemos aplicar cosas de este estilo. Digamos que quiero calcular el límite cuando x, x, y tiende a 0,2 pi de la función x coseno de y. Entonces, yo observo, por supuesto, que en esta función tengo dos variables, es un límite como los de antes. Así que esto va a ser bastante fácil de calcular porque ya tenemos muchos teoremas de operaciones. Como tengo un límite vectorial y aquí estoy aplicando x y aquí estoy aplicando y, yo sé distinguir esto como un producto. Esto lo podría escribir, bueno, estoy haciendo un salto de fe, por supuesto, el límite cuando xy tiende a 0,2 pi de x por el límite cuando x tiende a y de cuando x, perdón, xy tiende a 0,2 pi de coseno de y. El primero yo lo conozco. ¿Por qué? Porque tengo un vector y nada más me estoy quedando con una de las variables. Esto es una proyección y ya tenemos un resultado de clase que nos garantiza que las proyecciones sí satisfacen el límite. Como x, y tiende a 0,2 pi, en particular x tiende a 0, así que este límite me da 0. Pero para terminar esta cuenta, primero debo convencerme que este otro límite sí existe. ¿Cómo le voy a hacer? Pues lo que observo es que tengo una composición. Yo no demostré ningún límite trigonométrico para mis funciones vectoriales. Así que no puedo concluir tan directamente, pero lo que sí observo es que esta función coseno es una función continua y la función y de adentro es una proyección también. Entonces yo puedo entender este cacho de acá como una composición. Si yo escribiera las cosas de manera un poco violenta, me gustaría decir algo así. Esto nos queda por el límite de antes como el coseno de la proyección. Como que el límite se mete al coseno. Así que esto es una proyección, tiene límite. Esto es una proyección, tiene límite. Por lo tanto, esto nos enseña que nos da 0 por coseno de ese límite que es 2pi. Esto es 0 por 1, que no es sorpresa que me dé 0. Así que en este ejemplo estoy usando dos cosas. Estoy usando teorema de operaciones y aquí estoy usando la proposición que acabo de demostrar. Al final aplico proyecciones y concluyo que este límite nos daba 0. Entonces, la ventaja de esta proposición es que nos va a permitir resolver muchísimos límites que estén en función de funciones de cálculo 1. Por ejemplo, esto nos demuestra, en general, que si el límite de una función campo escalar es L, cuando x tiende a, entonces el límite del valor absoluto, que parecería ser otra instancia de teorema de operaciones, va a ser valor absoluto de L. Y este resultado es inmediato, pues estoy considerando f chiquita como valor absoluto que ya sabemos que es continuo. Entonces no necesito con esta demostración una proposición adicional que nos diga algo sobre el valor absoluto. ¿Vale? Así que esta fue la primera mitad de la clase. Espero que haya quedado más o menos claro y como siempre que saben que nos pueden escribir en caso de que haya alguna pregunta chida por ahí, algo que no quede sabrosa. Vamos a detenerlo en ese momento y en la segunda mitad veremos
el siguiente caso, la otra composición.